Shalom, shalom, hermanos. Shalom, shalom. Que nuestro Abacadosh nos bendiga siempre en su infinita voluntad. Porque recordemos que nosotros estamos en la tierra, dice él, y él está en el cielo. Y por lo tanto tenemos que ser obedientes a su palabra. Para comenzar, estamos ubicados en lo que es el área de Spring Valley, New York. Mi nombre es Misael González. Mi número de teléfono es el 347-480-0801 y estamos para servirles. Recordemos, somos los encargados de llevar las buenas nuevas de salvación. Y si usted necesita una ayuda, necesita una explicación, estamos para servirle. Asimismo nos acompaña el hermano Jorge, que también está aquí en el área de Spring Valley. Mi hermano Enrique Sandoval, que está en Perú. Mi hermano Ariel Sandoval también, que está en Chicago. Y mi hermano Jerry, que también va a dar su información, está en Elizabeth, New Jersey. Así que somos un grupo de hermanos que estudiamos la Torá desde Génesis hasta Revelaciones y que el Padre es el que nos va instruyendo según nuestro sometimiento a la Torá. Así que estamos para servirle y adelante, mi hermano Jerry. Gracias, pastor. Shalom, hermanos. Bienvenidos a otro estudio. Estamos en el capítulo 31, el último capítulo de este libro de Primera de Samuel. Hasta ahora ha sido una experiencia fascinante, lleno de riquezas de edificación que nos ha ayudado a nosotros para entender más todo lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Y de alguna manera, pues nosotros vamos aprendiendo lentamente, pero lo atesoramos en el corazón. Y rogamos al Padre que ustedes también, al escuchar estos estudios, también se enriquezcan y lo atesoren y lo guarden, no solamente en su corazón, también en su mente, y lo lleven a cabo como obra, para darle honor y gloria al único, al Rey viviente, al Elohim, a Yahweh Sebaot. Gracias, hermanos. Mi nombre es el hermano Jerry. Mi número de teléfono es el 908-249-5430. Y yo estoy en la ciudad de Elizabeth, New Jersey, y estamos a la orden. Cuando ustedes quieran, un texto es bastante suficiente. A la brevedad se le será respondido. Gracias, pastor. Amén, amén, hermanos. Sí, que como ya bien se dijo, hoy toca el estudio número 31 de Primera de Samuel y vemos que aquí en este capítulo vemos la muerte del primer rey que estaba en Israel en ese entonces. Así que vamos a leer todo el capítulo, son 13 versículos y luego cada uno de nosotros va a traer su explicación y pidámosle al Padre que sea Él quien revele este estudio de esta noche, hermanos. Así que vamos a leer lo que es el capítulo 31 y dice así. Ahora los filistín presionaron su ataque sobre Israel. Los hombres de Israel huyeron delante de los filistín dejando sus muertos en el monte Gilboa. Los filistín persiguieron y alcanzaron a Saúl y sus hijos. Los filistín mataron a Jehonatán, a Abinadab y a Malquishua, los hijos de Saúl. La pelea fue recia contra Saúl. Entonces los arqueros lo alcanzaron y lo hirieron debajo de las costillas, así que él estaba en agonías. Saúl dijo a su paje de armas: desenfunda tu espada y atraviésame con ella. De otra forma, estos hombres incircuncisos vendrán, me atravesarán y se burlarán más. Y se burlarán, mas su paje de armas rehusó. Él estaba muy atemorizado. Así que Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Cuando su paje de armas vio que Saúl estaba muerto, él también cayó sobre su propia espada y murió con él. Así pues, Saúl, sus 3 hijos, su paje de armas y todos sus hombres murieron juntos
el mismo día, cuando los hombres de Israel que estaban al otro lado del valle y, y aquellos que estaban en el extremo del Jardín vieron que los hombres de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos estaban muertos, abandonaron las ciudades y huyeron. Entonces los filistín vinieron y habitaron en ellas. Al día siguiente, cuando los filistín vinieron a despojar a los muertos, encontraron a Saúl y a sus 3 hijos muertos tendidos en el monte Gilboa. Ellos lo voltearon, le despojaron las armaduras y enviaron todo esto por todo el territorio de los filistín para llevar las noticias a los templos de sus dioses y al pueblo. Entonces pusieron su armadura en el templo de Asterot y amarraron sus cuerpos en la pared de Beit Shean. Cuando los habitantes de Yabesh Gilboa oyeron lo que los filistín habían hecho a Saúl, todos los guerreros salieron. Viajando toda la noche, ellos tomaron el cuerpo de Saúl y el cuerpo de Jehonatán, su hijo, de la pared de Beit Shean, regresaron a Yabesh y los quemaron ahí. Entonces tomaron sus huesos, lo enterraron debajo de árbol de tamarisco en Yabesh y ayunaron por 7 días. Así que mis hermanitos, este capítulo 31 es doloroso, ¿no? Porque vemos las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado, hermanos, pero ¿desde dónde comenzó? Vamos a recapitular un poquito, hermanos, cómo fue que comenzó la vida, lo que es la vida de ya siendo rey Saúl, ¿no? La desobediencia, en primer lugar, la desobediencia. Recordemos que él había tomado una orden, primer paso, primer punto, cuando fue a pelear con Amalek. ¿Qué fue lo que él hizo? Apartar el ganado que estaba gordo, apartar a los niños, a las niñas, y entonces eso ahí comenzó todo lo de Amalek. Luego, él se impacientó y hizo un sacrificio. Recordemos que no era él quien tenía que hacer el sacrificio, sino era el profeta Samuel en ese entonces. Entonces vemos que continúa la arrogancia del rey Saúl, matando a todos los Cohen en ese entonces. Entonces vemos que ya cuando él quiso consultar al Eterno, ya no había cómo consultarlo. ¿Por qué? Porque él mismo había matado esa comunicación directa que podía haber entre el Eterno y él. Entonces recordemos que el único que quedaba era Abiatar, pero Abiatar estaba con el rey David en ese entonces. Al no tener no tener esa respuesta que necesitaba, vemos nosotros también cómo fue y consultó a una bruja. Y vemos nosotros que el mismo enemigo le contesta ahí que él iba a morir en esta guerra que comenzaba del capítulo 28, las noticias. Así que aquí nosotros podemos ver, hermanos, que el pecado trae sus consecuencias. Romanos 6:23 para comenzar. Dice que la paga del pecado es la muerte, pero también hay un regalo si somos obedientes. Pero aquí, hermanos, hay una diferencia entre el rey Saúl y David, que David sí era conforme al corazón del Eterno. Como podemos recapitular en el pasuk pasado, vemos que en el 37, David dijo a Ebiatar al Cohen, el hijo de Ahimelech, te ruego, trae cerca el efod. Entonces David consultó a Yahweh. Eso, hermanos, en cualquier circunstancia, en cualquier agonía, nosotros tenemos que saber y reconocer que solamente, hermanos, al Eterno, antes de ir al amigo, antes de ir al compañero de guerra, antes de ir a la vecina o a mi esposa, primeramente tenemos que consultar al Padre. ¿Por qué? Porque David aquí estaba angustiado en el capítulo 38. Él estaba llorando, él estaba angustiado, estaba doloroso. ¿Por qué? Porque los amalequín habían
usurpado esa ciudad, llevándose a sus esposas, sus hijos y a todas las personas que ahí estaban. Entonces, pero como dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva en Yeshua HaMashiach dice que es vida eterna. Entonces, como podemos ver nosotros también, hermanos, cuando la persona no reconoce su falta, primer punto, eso nosotros lo tenemos que tomar muy en cuenta, hermano. Cuando la persona no reconoce que se ha equivocado, punto número 2. Cuando la persona es egocéntrica, punto número 3. Punto número 4, cuando una persona es autosuficiente y cuando una persona no quiere reconocer sus errores, se va tras su propio corazón necio. Recuerden, hermanos, que perverso es el corazón más que todas las cosas, más que todos los miembros que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, los que están dispuestos a acercarse o a justificarse en el pecado, oiga, los que están dispuestos a excusarse o a justificarse en el pecado, son los que están más, son los que son más severos como para juzgar, porque recordemos que él, ¿qué es lo que hacía con el rey David? Él juzgaba al rey David. No, él era para dar un juicio justo, porque él era el rey, pero no lo hacía así, sino él se dejaba guiar por su propio corazón. En Santiago 4:17, hermanos, yo voy a parafrasear todo esto. En Santiago 4:17 dice, así que cualquiera que sabe hacer lo correcto, oiga, él estaba supuesto a hacer lo correcto, porque él era el rey de Israel y no lo hace, está cometiendo pecado. ¿Por qué? Porque desde un principio él no escuchó la voz del Eterno, sino él escuchó su necio corazón. Y recordemos que nosotros no podemos escuchar lo que el corazón nos dice, porque nos lleva por caminos que no tienen salida, sino es un camino doloroso, un camino que al final es muerte la que se encuentra ahí. Por eso no tenemos que escuchar nosotros lo que diga nuestro corazón. Así que vamos a continuar, hermanos. Recordemos también que cuando dice aquí el 31, que ellos retrocedieron. Oiga, hermano, lo que hace el enemigo, retrocedieron. El enemigo, hermanos, cuando usted no está, o cuando la persona no está guardando la palabra del Eterno, déjeme decirle que el enemigo lo va a hacer retroceder. Porque a nosotros la defensa más fuerte que tenemos es la palabra del Eterno, porque por medio de la palabra del Eterno nosotros nos acercamos a Él. Por eso dice que, ¿cuál es el pecado más grande que el rey Saúl cometió? En primera de Juan 3:4 dice que pecado es apartarse o no cumplir lo que es la Torá. Y recordemos que él era de la tribu de Benjamín. Ellos fueron instruidos también en la Torá, pero ahí está que él no quería hacer la voluntad del Eterno, sino la voluntad de él. Por eso, miren, hermanos, aquí nosotros vemos un suceso muy doloroso, lo que pasó aquí. ¿Qué pasó aquí en el capítulo 31? Murió Saúl y sus 3 hijos. Por eso dice en Éxodo 25, y eso miren hermanos, por eso dice que el pecado más grande es apartarse de la Torá. ¿Y la Torá cuáles? Son los mandamientos. Y dice 25, y visito la maldad de los padres sobre los hijos. Y aquí murieron los 3 hijos de Saúl y también murió él. Hasta la primera, tercera y cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Y recordemos que el rey Saúl llegó cuando consultó a esta bruja, automáticamente él se maldijo a sí mismo, porque era para el Eterno, era abominación la persona que consultara a estos espíritus inmundos. Entonces aquí mismo él forjó una espada para él y para sus hijos por medio de abandonar lo que era la Torá.
Así que, hermanos, este es un gran ejemplo para nosotros. Si nosotros queremos ver nuestra descendencia, seamos obedientes a la palabra del Eterno. Si nosotros queremos ver la primera, la segunda, la tercera y cuarta generación, hasta la 1000 generaciones, porque dice el 6, y muestro misericordia hasta la 1000 generaciones de aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Quizá nosotros no somos los mejores, hermanos, pero estamos haciendo el intento de guardar la palabra del Eterno. ¿Cómo nosotros nos esforzamos día tras día, hermanos? Nos esforzamos en guardar su Shabbat y nosotros sabemos que el Shabbat es una señal entre el Padre y su pueblo. Guardamos sus fiestas que son bíblicas. Pero, hermanos, y hay personas que se van tras su necio corazón, diciendo que todo esto está abolido, que el Padre los perdone, hermanos. Porque eso es pecado, como dice 1 Juan 3:4. Es no cumplir lo que dice la Torá. Y por eso nosotros día tras día, hermanos, nosotros tenemos que dejar un legado para nuestros hijos, porque recuerden que él desde que cometió ese error, el padre le dijo a Saúl que el reino iba a ser quitado de sus manos y se lo iban a entregar al rey David. Entonces es triste y lamentable, hermanos, porque vemos aquí la caída de un rey y sus hijos, los próximos reyes del pueblo de Israel, pero por la desobediencia del padre de estos 3 muchachos, hasta ellos, toda su descendencia quedó tendida aquí en el campo de batalla. Entonces recordemos que nuestra batalla no es contra lucha ni carne en este tiempo, hermanos, y tenemos que estar siempre firmes delante de la presencia de nuestro Abacadosh. Si nosotros guardamos su palabra y hacemos conforme lo dice, déjeme decirle, hermanos, ¿quién podrá contra nosotros? Ante todas estas cosas, nosotros somos más que vencedores, pero la decisión está en cada uno de nosotros. Si nosotros queremos cumplir su palabra, hagámoslo y hagámoslo de todo corazón, así como en este momento estamos aquí juntos y nadie nos está obligando, si nosotros lo hacemos por amor. Y eso es lo que quiere el Padre, que todo lo que nosotros hagamos, que lo hagamos con amor, porque en eso se complace Él. Así que mis hermanos, voy a dejar este comentario hasta aquí y al final yo voy a seguir dando mi comentario. Adelante, mi hermano Jerry. Gracias, pastor. Sí, este capítulo 31, aunque yo no lo sentía nunca, pero esta vez al seguir los pasos de este libro de Primera de Samuel, hemos aprendido a amar al ungido. Hemos aprendido aquí con David que nos enseña a respetar y amar, a pesar que el hermano ungido esté haciendo las cosas equivocadamente, uno lo tiene que amar y respetar. Y mira que hasta hicieron ayuno cuando falleció, cuando mataron al rey Saúl. Este libro, Primera de Samuel, nos da una tremenda enseñanza de humildad. Entonces vemos cómo es que empieza el rey Saúl. El rey Saúl viene de este pueblo de Israel que tenía una cerviz tan dura de entender las cosas. Prefirieron un rey humano al mismo rey viviente, a pesar de que ellos eran testigos por todas las historias que habían pasado desde la salida de Egipto hasta ese momento. Sin embargo, todavía prefirieron un rey humano para estar iguales que todos los pueblos en la tierra. No se bastaron con todo el poder y todo lo que había hecho, que hasta el padre le dice al profeta Samuel, quien ungió al rey Saúl, que estaba llorando, le dice: ¿por qué lloras? No llores, que a ti no te están rechazando, me están rechazando a mí. Hermanos, vemos cómo nosotros, por cualquier motivo que nos pase en la vida, estamos rechazando al Padre cuando no lo buscamos a Él, cuando no cumplimos con lo que el Padre nos enseña. Estamos volteando la cara a lo que el Padre nos da instrucción de hacer las cosas bien.
¿Qué pasa si es que yo por agradarme con alguien le digo que estás bien lo que estás haciendo? Me estoy olvidando de lo que el Padre me ha enseñado. Entonces estoy dándole la espalda al verdadero rey y yo me estoy haciendo un Dios, juzgando, haciendo un juicio personal por agradar a esa persona. Hay que buscar la manera, de una manera suave, de decir las cosas: está mal, no puedo hacerlo, perdóname, pero temo al Padre, al Rey viviente, antes de decirte algo que no está bien. También hemos aprendido que aquí que el rey Saúl los llama, dice, antes de que me maten los incircuncisos. La circuncisión, sabemos y entendemos que es el pacto que hubo entre el Padre y Abraham. Recuerden que Abraham vino, con él fue el pacto de la circuncisión y eso no se ha quitado. Es más, Yeshua, Jesús, la puso más segura, diciendo que no solamente la circuncisión del prepucio, sino también la del corazón. Ahora, cuando entramos a las fiestas, dice que el Pesaj, la única manera de que tú celebres Pesaj es estando circuncidado. Con Yeshua tenemos que tener el corazón también circuncidado. Para no salirme más allá, regresemos al libro de Saúl, y también dice cómo es que comparamos a estos dos reyes. Uno, un rey que se equivoca y escoge el camino equivocado por medio de la desobediencia. El rey David, que ya ha sido ungido como rey cuando estaba Saúl vivo por el mismo profeta Samuel, era porque el rey David era escogido porque él sí tenía temor del Padre. Él, a pesar de que era un pastor joven, amaba al Padre, amaba su instrucción, cantaba, le hacía canciones al Padre, salmos, los salmos de David, pero en reverencia, hablando sobre lo hermoso que es el Padre, dándole el honor y gloria. Y entonces el rey Saúl no hacía estas cosas, pero sí había sido ungido por como era Saúl. Saúl también, el rey Saúl era un hombre humilde, un hombre con temor al Padre, pero se equivocó, cometió muchos errores. La más fatal es la que explicó aquí el pastor Misael, cuando escoge explicar o pedirle a una bruja que traiga al profeta Samuel, porque él ya no tenía la unción del Eterno. Vemos cómo el rey, recordemos también que el rey Saúl viene del pueblo de los benjamitas, Benjamín, y los benjamitas eran conocidos por su fiereza en su combate. ¿Qué más nos enseña esta parte? La armadura, cuando murieron el rey Saúl, lo mismo que pasó con la armadura de Goliat. Ellos llevaron la armadura del rey Saúl a sus templos, y así fue como ellos humillaron al Eterno por la desobediencia de un ungido. Recuerden que también ellos pensaron que sus dioses le habían ganado al único Elohim viviente. No hay más dioses, hermanos, no hay más dioses. El único Dios que existe es el Rey viviente, Yahweh Sebaot. El resto son demonios que se hacen pasar por dioses para que nosotros nos quiten la gloria de glorificar al Eterno Santo. Entonces, de esta manera vemos que el rey, la diferencia entre los dos reyes, ¿por qué fue removido un rey en su existencia? Puesto ya por un rey que temía y su corazón comparado al Eterno. Hasta ahí nomás, voy a dejar que mis hermanos también pongan su parte. Gracias, pastor. Gracias, hermano Jerry, por su comentario. Hermano Jorge. Sí, bueno, hermanos, ya
ya han explicado todo esto, ¿no? De este capítulo 31. No todo, pero sí ya han hecho una amplia explicación. Lo que me llama la atención es que eh, dice que se arreció la batalla. Entonces, Saúl, eh, sabemos eh, toda su historia de lo que hemos leído de Primera de Samuel, la desobediencia que tuvo, ah, las consecuencias que le trajo el desobedecer las órdenes del Padre. Pero en el en el versículo 3 dice que se arreció la batalla. Entonces, cuando vemos en el libro de Jueces lo que hicieron con Sansón, los mismos filisteos que parecía que tenían una forma de torturar a, a las personas que caían en sus manos, ¿no? Porque a Sansón lo torturaron. Entonces, vemos que Saúl opta por quitarse él la vida para no caer en las manos de los filisteos, porque a Sansón lo habían torturado. Entonces vemos que Saúl le da una orden a ahora sí, a su compañero, ¿no? Su paje de armas. Pero también el paje de armas, pues, no iba a cargar con el pecado de haber matado al ungido, ¿no? Como quiera que sea, todavía él había sido ungido de parte del Padre, entonces el paje de armas entendió que no podía hacer eso, aunque el mismo Saúl le dijo que con su espada lo traspasara, ¿no? Y eso nos da una enseñanza, hermano, que no podemos, o sea, no podemos destruir al que el Padre ha puesto en cualquier lugar. Por eso hay un versículo que dice que el Padre pone reyes y quita reyes. Entonces, si el Padre le dio la oportunidad a cualquier persona de estar liderando un remanente, eh, una quejilá o cualquier, cualquier grupo que el Padre haya escogido y haya puesto a una persona, nosotros no tenemos el, el derecho de quitarlo por nuestra propia fuerza. Si el Padre lo puso, el Padre lo puede quitar. Sea que esté haciendo mal las cosas, pues no ganamos nada, hermanos, con criticar al que está adelante, ¿no? Solamente el Padre lo puede quitar. Entonces, aquí vemos que el paje de armas, pues, ignoró su petición, ¿no? Porque él quería que él mismo lo matara. Él no quería caer en las manos de los filisteos. En esta versión dice, el versículo 9 dice que le cortaron la cabeza. No sé en las demás versiones, pero en esta versión que tengo dice, y le cortaron la cabeza y lo despojaron de sus armas, de las armas, y las enviaron a todos los filisteos. Entonces, imagínense, hermanos, si eh, fueron enviadas sus vestimentas y todo eso, hasta dónde lo llevó la desobediencia, ¿no? Y la gran lección es para nosotros, porque a veces nosotros no estamos tan lejos también de muchas cosas. A, a veces nuestra propia carne nos lleva a la desobediencia hacia el Padre.
Por eso debemos de tener un poquito de cuidado con los deseos de nuestra carne, porque eso es lo que más le cuesta al ser humano dominar, ¿no? A veces nuestra propia lengua nos es una piedra de tropiezo y tenemos que aprender a dominarlo, hermano, porque imagínense, es un órgano muy pequeño, pero con ese órgano muy pequeño podemos destruir a cualquier persona y no solamente a las personas, nuestra propia vida. Entonces, aquí vemos que Saúl, pues, triste y lamentablemente fue muy desobediente. Ahora, tuvieron que pagar las consecuencias sus hijos. Imagínese, hermano. O sea, eh, por eso nosotros debemos de tener cuidado, porque no solamente pagamos nosotros, ¿no? A veces arrastramos con gente que no tiene nada que ver, pero la consecuencia de nuestra desobediencia puede ser muy, muy, muy grande. Entonces, pues para mí es triste y lamentable estar leyendo esto, pero es una realidad lo que pasó con este rey. Eh, Desde su llamamiento, él tuvo muchas cosas que no estaban de acuerdo, más sin en cambio, el Padre le dio la oportunidad. A nosotros también el Padre nos ha dado la oportunidad, hermanos, pero es mejor ser obediente al Padre a que tengamos desobediencia. Mira las consecuencias que tuvo que pagar este rey. Son terribles. Nosotros lo leemos fácilmente, pero si nos ponemos un ratito en esa postura de este rey, fue, fue demasiado doloroso todo esto. En primera, que el padre ya no le hablaba. Ya el padre lo había desechado y el padre no le hablaba por ningún medio porque él mismo destruyó todos los medios de comunicación. Él mismo, o sea, eh, todo eso lo arrastró hasta ofender al padre o darle la espalda al padre en visitar a esta, a esta mujer, ¿no? Que tenía espíritu de adivinación. Fue una ofensa directa hacia el padre. Entonces, ah, es bien triste todo esto, porque aquí murió una persona que hizo muchas cosas por el pueblo de Israel, como Jonatán. Jonatán no, o sea, pues murió, o sea, pagó consecuencias que él no tenía que pagar. Porque si bien sabemos y hemos leído que era bien amigo, bien, o sea, se trataban como hermanos con David, y ni siquiera él que iba a ser el próximo sucesor del rey, no tuvo toda esa envidia que tuvo su padre contra David. Y él hizo muchas cosas y leer ahorita que, bueno, también lo mataron, imagínense. Y alguien o sea, no tenía nada que ver. Pero es triste esto, hermano. De verdad que es triste leer todo esto. Así que, bueno, hasta ahí dejo mi comentario. Sí, hermano Jorge, gracias por su comentario. Sí, recordemos algo, hermano, que las consecuencias del pecado arrastran hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación, porque en el 25 dice, y muestro misericordia, es el 6 para los que hacen lo bueno, pero también en el 25 dice, ¿no? Que él dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Entonces aquí vemos que por la maldad del padre abarcó también a los 3 hijos y murieron en el campo de batalla en ese entonces. ¿Por qué? Porque recordemos que él como benjaminita, él sabía lo que eran los mandamientos, lo que era la Torá. No la quiso cumplir
por irse tras su necio corazón. Y este es un claro ejemplo para nosotros que antes de escuchar lo que diga nuestro corazón, recordemos que ese es un dicho que nosotros decimos en nuestra vida circular. A ver qué dice mi corazón. ¿Qué corazón dice que es más perverso que todas las cosas? Entonces, nosotros como creyentes hoy, ¿qué dice la Torá? Eso es lo que nosotros tenemos que decir hoy. Así que gracias, hermano Jorge, por su comentario. Hermano Ariel. Sí, gracias, Shalom a mis hermanos. Y podemos ver de que eh, ya ustedes pues lo han explicado muy bien, hermanos. Y es triste, ¿verdad? Y lamentable ver que ver bueno, principalmente al rey, al que había escogido el pueblo, que cayera en otras actividades y no se dedicaba principalmente al agrado del Padre, ¿no? Entonces, eh, en vez de llevar su temor, hermanos, a Saúl al Padre, ¿verdad? Lo que él hizo en esta última situación fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Que fue consultar a esta mujer espiritista, ¿no? Eh, y pues eso definitivamente acabó con todo lo que él había construido, ¿no? Entonces, eh, es interesante ver cómo por uno pagan todos, ¿no? En el caso a mí me llamó mucho la atención Jehonatán y el pacto que había hecho con David, ¿no? Ese último pacto que está escrito ahí en Primera de Samuel 20. Ahí fue la última vez en que se vieron ellos antes de que David huyera a Sif, ¿no? Y esto nos hace ver que, hermanos, que no importa, ¿verdad, hermanos? La situación que estemos pasando, eh, lo que nosotros tengamos en nuestro corazón, sin duda, es lo que nos va a salvar. El compartir la palabra con nuestro prójimo es algo que sin duda nos va a ayudar a ser parte de esa obra que el Padre nos ha encomendado a todos nosotros, ¿no? Y sin duda alguna, para nosotros debe ser algo que de alegría el compartir estas verdades de las cuales pues hemos aprendido hoy. Recordemos que todo esto es para nuestro beneficio, ¿no? Y, y tarde o temprano, nosotros lo vamos a usar en nuestra vida. Estaba viendo aquí en la Biblia, en el manual de Yahweh, que dice que de acuerdo a los eruditos judíos, este paje de armas de Saúl era Doeg Edomín, el que asesinó a todos los Coanín. Dice acá un comentario. Y si esa es una suposición verdadera, dice que entonces Saúl y su verdugo, ese que murieron por la misma espada con la cual habían masacrado a los Coanín, ¿no? A los Coanín del Padre Yahweh, ¿no? Entonces, interesante ver cómo es que ver que el Padre también tiene el control de todo, ¿no? Vemos que esto de Saúl ya se lo había dicho desde antes, ¿no? Cuando él fue a consultar a Samuel, ¿no? Entonces, no sabían cuándo iba a suceder esto, pero ya sabía más o menos que iba a morir, ¿verdad? Y que su reinado iba a pasar a manos de alguien más. Entonces, el Padre, hermanos, debemos de aferrarnos a él como
aprendimos alguna vez como un niño se aferra a un padre, ¿no? Al cruzar la calle. Y es que esto nos lleva a distintas situaciones en las cuales nosotros podemos sacar provecho y aprender y demostrar todo lo que hemos aprendido de este primera de Samuel, ¿no? Que sin duda fue de mucha bendición para todos nosotros. Gracias, hermano Misael, por su estudio. Muy bonito, muy bien explicado. Ahí quedaron cosas que habían quedado eh, en el aire, pues ya quedaron más claros para poder seguir aprendiendo, ¿no? Solamente, hermano. Gracias. Hermano Ariel, por su comentario. Muy buenos los comentarios de cada uno de nosotros, hermanos. Aquí vemos cómo el Padre, recordemos que venimos desde Bereshit estudiando, hermanos, y ya vamos ahorita vamos terminando lo que es el libro de Primera de Samuel y vamos hacia adelante, ¿no? Así que mi hermano Enrique, su comentario, por favor, mi hermano. Sí, pastor, gracias. Shalom con todos los hermanos y con todas las personas que nos van a ver a través de esta plataforma de YouTube. Yo creo que ya ha sido todo hasta ahorita muy bien explicado, ¿no? Por mis hermanos, por todos mis hermanos, como usted dice, pastor, con muy buenos comentarios. Entonces yo quería un poco enfocarme en el versículo 10. ¿Y qué dice el versículo 10 del capítulo 31? Y dice 10, dice, entonces pusieron su armadura en el templo de Ashtarot y amarraron su cuerpo a la pared de Beit-Shean. Entonces, hermanos, Beit-Shean, ¿por qué ese lugar? Investigando un poco, vemos que ese lugar no fue elegido al azar. Se dice que esta ciudad era una ciudad cananea antigua, que luego fue tomada por los egipcios y después por los filisteos. Está ubicada en el Valle del Jordán, en una zona de tránsito comercial, una zona clave, ¿no? Entre el norte, entre Galilea, y el sur, entre Judea. Era muy transitada, llena de comerciantes, llena de viajeros, llena de mercaderes. Ahora, hermanos, ¿qué lograban los filisteos con este acto que se menciona aquí en, en este versículo 10? Lo que querían hacer ellos es hacer de la vergüenza de Israel un espectáculo público. Querían anunciar su supuesta superioridad de sus dioses y ejércitos. Querían decirle al mundo, así terminan los que se oponen a nosotros, algo así. Entonces, hermanos, el enemigo no solo, no solo quiere que caigamos, quiere exhibirnos. No le basta que pequemos en secreto, ¿no? Quiere exponernos, quiere deshonrarnos, ¿no? Y quiere mostrarnos como un trofeo de derrota espiritual. Así como el cuerpo de Saúl colgaba en una ciudad pública, el pecado no confesado puede terminar en vergüenza pública. Por eso, hermanos, si el pensamiento impuro, la tentación, el deseo de rendirse, vienen, no nos dejemos, ¿no? Debemos echarlos al fuego del Ruach HaKodesh y que arda ahí. Entonces, hermanos, Leichen, Leichean nos recuerda que el enemigo quiere más que nuestra propia caída, quiere nuestra vergüenza. Pero si estamos en obediencia bajo la cobertura del Ruach, no hay filisteo ni enemigo que pueda colgar nuestro testimonio en una muralla de carne. Llevemos nuestros pensamientos a la obediencia, ¿no? No dejemos que se conviertan en fortalezas del enemigo, ¿no? Si algo impuro toca nuestra mente, como ya lo mencioné anteriormente, echémoslo, ¿no? El fuego del Ruach HaKodesh inmediatamente. Ahora, entonces, hermanos, no debemos permitir que nuestro muro espiritual
no debe ser una pantalla para la vergüenza, sino una defensa firme, ¿no? Construida con la palabra y con la oración, en obediencia a nuestro Padre. Eso nada más quería comentar, pastor. Gracias. Gracias, hermano Enrique, por su comentario. Sí, hermanitos, aquí como podemos ver que desde que el rey Saúl tomó posesión del reinado, vemos cómo él fue creciendo en egocentrismo, ¿no? Eso podemos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, cada uno de nosotros, ¿no? Porque recordemos que muchas personas, según los bienes que vayan prosperando, se olvidan quiénes son o quiénes fueron. Y en Deuteronomio dice, y no te olvides que Yahweh es el que te da todo. Entonces recordemos que nosotros tenemos que tener muy en cuenta y sobre todo, hermanos, cultivar siempre lo que es la humildad. ¿Por qué? Porque recuerden que como el hermano Jorge dijo, que la carnalidad está a flor de tierra en todo momento. Y en Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice, amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino del Eterno. Y recuerden, hermano, hay bastantes cositas de estas que el rey Saúl hizo siguiendo su corazón. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es cultivar lo que es el fruto del Espíritu Santo. No son los frutos, sino el fruto del Espíritu Santo dice que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son del Mashiach han crucificado la carne en sus pasiones y deseos. Oiga lo que dice aquí el 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos con otros. ¿Por qué, hermanos? Recuerden que si mi hermano, el padre lo está utilizando, ¿quién soy yo para tenerle envidia? Recuerde que eso fue lo que causó todo esto en el rey Saúl cuando él supo que el rey David era un hombre que siempre cuando entraban de las guerras decían Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Eso dice que fue lo que enfureció de primero al rey Saúl. ¿Y cómo está eso que el hijo de Isaí le están dando honra, le están dando gloria? Y yo que soy rey no me están diciendo que mis 10,000, sino a mis miles. Entonces vemos que muchas veces, hermanos, lo que nosotros escuchamos va a causar irritación en nuestros corazones. Pero sobre todo nosotros tenemos que tener el entendimiento que todas las cosas vienen de parte del Eterno, hermanos, sí son buenas, pero también recordemos que dice Primera de Corintios 10:6, mas ahora estas cosas pasaron como un evento histórico prefigurado, como advertencia, que no pusiéramos nuestros corazones en las cosas malvadas que ellos hicieron. Así que nosotros podemos enfocar, hermanos, todo el estudio de Samuel o desde los jueces que venimos estudiando también, qué es lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Y hoy que el pueblo de Israel pidió un rey, como los otros pueblos o como las otras naciones, el padre le dijo al profeta Samuel, pues dales un rey, eso es lo que ellos quieren, pero no conforme a mi corazón, sino conforme al corazón de ellos. Así que vemos el primer rey, hermano, que el pueblo de Israel pidió, murió en el capítulo 31 y murió, hermanos, siguiendo su necio corazón. En el Salmo 119:97 vemos algo hermoso, como dice, cómo amo tu Torah, oh Yahweh, medito en ella todo el día. Recordemos que David estaba viviendo en tierra filistea,
pero su corazón no estaba con los filisteos, sino su corazón estaba en Yahweh. ¿Por qué? Porque él era el comandante de los ejércitos de Israel. En el Salmo 119, 98 dice, tú me has hecho más sabio que mis enemigos, porque tus mandamientos son míos para siempre. Si nosotros guardamos la Torah del Eterno, hermano, nos va a ser más sabio que los enemigos. La palabra lo está especificando y yo le creo. 99. Tengo más entendimiento que todos mis instructores, porque tus instrucciones es mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque guardo tus mandamientos. Si usted guarda los mandamientos del Eterno, déjeme decirle, como dice el Salmo 119, 100, entiendo más que los ancianos, porque guardo tus mandamientos. Siguiente, aparto mis pies de todo camino maligno para guardar tu palabra, porque si andamos en caminos torcidos, no está la palabra del Eterno en nosotros. No me aparto de tus juicios, porque tú me has instruido. Como dulce a mi paladar son tus mandamientos y como miel a mi boca. De tus mandamientos adquiero entendimiento, por esto odio todo camino de injusticia, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mis caminos. Ahora en el 119:13, oiga lo que dice. 14. Tú eres mi refugio y mi escudo. Pongo mi esperanza en tus palabras. Déjame estar, ustedes, obreros de maldad, para que pueda buscar los mandamientos de mi Elohim. Sosténme de acuerdo a tu palabra y yo viviré. No me desilusiones en mi esperanza. Ayúdame y yo seré salvo y meditaré en tus ordenanzas continuamente. Tú rechazas a todos los que ponen a nada tus ordenanzas, porque su pensamiento interno es falso. Oiga, hermano, esto es muy importante para que nosotros reflexionemos esta noche en este estudio. Tú rechazas a todos los que ponen a nada tus ordenanzas. Oiga, tú rechazas, dice, a todos los que ponen a nada tus ordenanzas, porque sus pensamientos internos es falso. Tú desecharás al perverso de la tierra como transgresores. Por esto amo tus instrucciones. Mi cuerpo tiembla por temor de ti. Tus juicios me dan miedo. Y de eso es lo que nosotros tenemos que tener del Eterno, hermanos. Temor y temblor, para que nosotros podamos cumplir bien sus mandamientos, hermano, porque los mandamientos son los que a nosotros nos traen vida. Sus instrucciones son las que nosotros nos guían a esos caminos donde fluye leche y miel. Sus mandamientos son los que lo van a llevar a usted a esas corrientes de agua, donde todo árbol está plantado, y recuerden que el árbol es comparado con el hombre, y si el hombre está plantado en la Torá, que es símbolo de agua, hermano, no vamos a ver verano, no vamos a ver enemigos, porque la confianza nuestra está en el Eterno, Elohim de Israel. Él es el que nos va a cuidar y nos va a proteger y no va a dar nuestro pie al resbaladero. Así que, mis hermanos, si hay otro comentario, adelante. Sí, gracias, Pastor. Nada más para agregar un poquito de lo que comentó el hermano Enrique acerca de que siempre he pensado que desde que uno ha empezado a estudiar la palabra del Eterno, el adversario le ha puesto precio a nuestra cabeza, ¿no? Pero cuando entramos en la desobediencia, le estamos abriendo la puerta al adversario para exhibirnos también. Porque si bien vemos aquí que
rey Saúl, pues lamentablemente cometió muchos errores, más que nada errores que ofendieron al padre directamente, ¿no? El no obedecer la orden que se le dio. Entonces, el adversario siempre Mm. va a buscar la forma de cómo exhibirnos, ¿no? Entonces, por eso o sea, se recomienda a cada uno de nosotros ser mejor obediente. Siempre, desde un principio, vemos cómo con astucia el adversario fue engañando a la humanidad. Y aquí vemos cómo a este rey Saúl, cómo la desobediencia lo arrastró hasta este capítulo, ¿no? Y para ser exhibido. Entonces, ¿cuál es la lección de todo esto? Que tengamos cuidado, ¿no? Para no ser exhibidos por parte del adversario, porque él no pierde tiempo. Él está pacientemente esperando, si no cae hoy, cae mañana, pero él no está desesperado, él va a tirar por todos lados, ¿no? Cerremos todas las puertas, hermanos, de que no dejemos ni un espacio abierto. Eh, Cerrar todo eso para que no seamos exhibidos, porque no solamente él fue exhibido, sino también sus hijos. Y lo más triste es que cuando leemos esto, vemos que Jonatán, o sea, eso es lo que yo creo que duele un poco más, porque el hombre, Jonatán, hizo muchas cosas por el pueblo de Israel también. Y imagínense verlo en esta condición, muerto por la desobediencia de su padre. Eso es duro, pero fue una realidad, ¿no? Entonces, solamente, hermano, que nos cuidemos unos al otro, y más que nada que cerremos todas las ventanas para no ser exhibidos y que no caigamos en desobediencia. Que es mejor hacerle caso al padre, ser obediente, porque es terrible todo esto lo que le pasó al rey Saúl. Eso es Sí, sí, hermanitos, gracias, gracias a cada uno por sus comentarios. Este estudio nosotros, ahorita que estamos terminando el primer libro de Samuel, hermanos, hoy es un tiempo para que cada uno de nosotros reflexionemos cómo es que él comenzó y no se dio cuenta que él iba descendiendo poco a poco, hermanos. Cuando nosotros nos sucede algo, hermanos, dentro de nosotros está el Espíritu del Padre que nos da un piquetazo ahí, dice, eso no está bien. Démosle gracias a él. ¿Por qué? Porque hay alguien dentro de nosotros. Pero ya el rey Saúl, recuerde que él se había apartado el Espíritu del Eterno de él. Por eso es que él hacía cosas y no se daba cuenta que ya estaba en un descenso a todo color. Y cayó y murió, hermanos. Pero nosotros en esta noche reflexionemos, hermanos, y pidámosle al Padre que sea Él que nos cuide y nos proteja, y sobre todo que el Espíritu de Él no se aparte de nosotros. Pidámosle por favor que sea el Espíritu del Padre que nos dirija, y sobre todo que cuando nosotros le pidamos algo, sea Él quien nos conteste. Ya para cerrar, hermanos, en Proverbios 3 dice, en adelante, hijo mío, no te olvides de mi Torá. Recuerden que la Torá es la única que nos da vida a nosotros, hermanos. Y guarda mis mandamientos en tu corazón, no en el bolsillo, no en la cartera, no en el carro, no en el gavetero, no, en tu corazón,
porque ellos te añadirán muchos días, años de vida y shalom. Y eso era lo que el rey Saúl no tenía. Él no tenía vida y no tenía shalom porque el espíritu del Padre ya no estaba en él. No permitas que la gracia y la verdad te abandonen. Átalas en tu cuello, escríbalas en las tablas de tu corazón. Entonces, dice, alcanzarás favor y estima a la vista de Elohim y de la gente. Confía en Yahweh de todo corazón. No te exaltes en tu propia sabiduría. En todos tus caminos reconócelo. En todos tus caminos reconócelo a Él. Entonces Él dirigirá tus caminos. No seas sabios ante tus propios ojos. Teme a Yahweh y apártate del mal. Así que, mis hermanos, es un tiempo para que nosotros recapacitemos. Es una nueva oportunidad para cada uno de nosotros, hermanos. Recuerden que esto que estamos estudiando es un ejemplo histórico predominado, dice, para que nosotros no caigamos en los errores que ellos cometieron, sino que con ayuda de nuestro Padre Eterno, nosotros podamos saltar esos errores, pero no cayendo en esos mismos errores, sino tratando de ser cada día mejores, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros, recuerden, estamos estudiando Levítico y Levítico nos llama a la santidad. Dice, sean santos porque yo soy santo. Y si nosotros buscamos la santidad solamente así, nosotros vamos a poder verle a Él cara a cara. Así que, mis hermanos, ha sido un placer delante de mi Padre eterno estar esta noche y también con mis hermanos. Ha sido un placer, hermanitos, tenerlos juntos aquí estudiando. Un saludo cordial también para mi hermano Alfredo, que también está ahí en escuchándonos. Así que, mis hermanos, de todo corazón, sabe que se les ama, sabe que se les quiere y que sea el Eterno cuidándonos y sobre todo que el Espíritu del Padre no se aparte de nosotros. Amén, hermanitos. Vamos a orar para darle gracias a nuestro Padre Eterno por este hermoso estudio, que cada uno de nosotros estuvimos presentes. Oremos, hermanos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito, glorificado, exaltado y reverenciado es usted, Abacadosh, Abino Maqueino. Yud Hei Bat Hei, nuestro Elohe, Rey soberano del universo. Toda honra, toda gloria, exaltación, reverencia, cántico, loores para usted, Padre eterno. Porque nosotros reconocemos, Padre, que nuestra ayuda y nuestro socorro vienen de Yahweh, quien hizo los cielos y la tierra. Y nosotros sabemos que usted nos va a dar nuestro pie al resbaladero, porque usted es el que nos cuida, Padre eterno. En esta hora, Padre eterno, le damos gracias por este estudio de 1 Samuel 31. Y le pedimos, por favor, mi Rey amado, que sea su santo y bendito Ruach HaKodesh, que esté adentro de nosotros y que no se aparte dentro de nosotros, Padre. Porque nosotros necesitamos de su guianza, necesitamos de su protección, Padre. Hemos aprendido, Padre eterno, que tenemos que desechar dentro de nosotros toda arrogancia, toda prepotencia, todo ego, todas esas manifestaciones de la carne, Padre eterno, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, átelas, Padre eterno, porque nosotros somos humanos y usted está en el cielo, Padre eterno, y necesitamos de su pronto auxilio, Padre eterno. Gracias le damos, Padre eterno, por cada uno de mis hermanos que estuvimos presentes. Bendíganos a cada uno por nombre, así a todos los del pueblo de Israel y a esa plenitud de los gentiles, Padre eterno, que está regresando a casa.
reconociéndolo a usted como el único Elohe de Israel. Por favor, oh Padre eterno, que nuestros hijos y nuestras hijas, mi Rey amado, y aún la descendencia que nosotros no conocemos de parte de ellas, también se las presentamos. Que también ellos, Padre, se presenten delante de usted con temor y temblor y mucha reverencia, porque nosotros sabemos que solamente es usted quien nos puede ayudar, Padre. Gracias le damos en este momento por este estudio, Padre eterno, en el cual hemos estado juntos, mis hermanos y yo, Padre eterno, y usted es el centro de esta reunión, Padre eterno. Nosotros confiamos y creemos, Padre, que su santo y bendito Ruach HaKodesh habita en nuestros corazones y es el que nos guía y es el que nos dirija a toda buena obra y justicia. Por favor, oh Elohe y Elohe de nuestros padres, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Padre, pido su protección también, Padre, para esta noche, donde cada uno de nosotros, Padre, vamos a dormir en Shalom, y en Shalom nos vamos a levantar. Y si el día de mañana estamos de pie, es para reverenciar, exaltar su santo y bendito nombre, porque nosotros reconocemos que en su infinita voluntad usted nos va a tener de pie con vida, salud y shalom. Así, Padre, pedimos que también usted proteja a la viuda, al huérfano, al necesitado, y también a mi hermano Jerry, Padre, que está en sus labores. Tome usted el control de su vista, tome usted el control de sus manos, tome usted el control de ese camión, Padre eterno, para que él pueda llegar en Shalom hasta su destino, mi Rey amado. Por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el Rey de Israel. Amén, amén y amén. 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 Así que mis hermanitos, vamos a hacer la oración del conteo del Homer. Recordemos que hoy estamos en el día 9 del conteo del Homer. Amén. Así que este es un tiempo de reflexión para cada uno de nosotros, hermanos, así como lo que estamos estudiando. Dice la oración del Sefirat HaOmer. Baruch atah Adonai. Baruch atah Adonai. Eloheinu melech haolam. Eloheinu melech haolam. Asher kedishanu. Asher kedishanu. Ben mibotav. Betzivanu. Al Sefirat HaOmer. Bendito eres tú, Yahweh. Bendito eres tú, Yahweh. Nuestro Rey del universo. Nuestro Rey del universo. Quien nos ha santificado con sus mandamientos. Y nos ha ordenado. Lo concerniente a la cuenta del Homer. Hoy es el día 9. Hoy es el día 9. Y quedan 41 días para llegar a Cabo. La entrega. Aleluya. Aleluya. Amén. Wow, por ahí oigo una voz de una muchachona yo. La hermana Gigi. La hermana Gigi. Ok, mis hermanitos, que el Padre los guarde, los cuide y los proteja. Y sobre todo Shalom, que pastor. Mucho shalom en nuestros corazones. Gracias, muchas gracias, hermanos, por esas reuniones tan bonitas. Shalom. Shalom.